Muy buenas tardes a todos, estudiantes de la materia de Derechos Humanos de la Universidad Virtual de Guanajuato. Vamos a iniciar con esta que es nuestra primera sesión de la materia y la finalidad de hacer esta sesión es para poder explicarles en relación a las actividades que deben realizar en este mes de marzo y que terminamos a principios de abril, para que puedan realizar sus actividades correctamente. Esta sesión ya se está grabando para que quienes no pudieron ingresar por cualquier situación, por trabajo u otra, bueno, puedan verlo con posterioridad. A mí lo que me interesa es de que ustedes puedan tener ahí un sustento para que si llegan a tener dudas en las actividades, pues puedan basarse en esta sesión para poderlas hacer correctamente. Entonces, vamos a empezar con nuestra sesión. ¿Sí puedes ver la pantalla, Lili? Sí, maestra. Ok, bueno, pues las actividades son 5 retos. El reto uno ya está ahorita y el reto número 2 de acuerdo al cronograma de la materia. Como punto número 1 es la primera recomendación que yo les quiero hacer, que revisen los avisos de plataforma. Acuérdense que es una de las responsabilidades más importantes que tiene el estudiante, revisar todos los avisos de plataforma desde el primer día de la materia, que fue este lunes. Les he estado compartiendo los avisos de bienvenida, las políticas del curso, en donde se explica cómo es que se va a calificar las actividades, el cronograma de la materia, en donde se establecen los días en que tienen que ir entregando estos retos. Sería imposible elaborar todos los retos en un solo día, porque lleva un tiempo de estudio cada tema, sobre todo para que se vea bien reflejado el aprendizaje de cada uno de ustedes, que pueden hacerlo con sus propias palabras, reflexionar respecto de los contenidos de nuestra materia de derechos humanos. Entonces, pues yo sí les voy a pedir que revisen todos los avisos. Les voy a estar recordando el día que termina de entregarse algún reto para que no lo vayan a olvidar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las fechas del cronograma, las tienen que ir entregando para tener oportunidad de hacer 2 envíos en caso de que sea necesario. Con esta explicación de estos retos, la idea es que lo hagan en un solo envío. ¿Por qué? Pues para que puedan obtener el 100% de calificación. Si ustedes hacen un segundo envío, en este segundo envío, de acuerdo a las políticas del curso, no pueden obtener más del 80%. Entonces, la idea es que lo hagan en uno solo. Ahora, si hay muchas observaciones, no se apega su actividad a las instrucciones del reto y la calificación es inferior al 80%, ahí pueden tener la oportunidad de segundo envío para subir a 80. Entonces, bueno, también esa es la recomendación, que se apeguen al cronograma y no dejen todo hasta el último momento ni al final, porque si hay estos detalles, no van a poder hacer uso del segundo envío. ¿Sí? Entonces, bueno, el reto, del reto 1 al 5 van a estar entregando en plataforma. El reto 3 es un cuestionario. Ese se elabora en la misma plataforma. Ese no se califica, bueno, lo califica en automático la plataforma. Entonces, bueno, ahí no vamos a dar mayores indicaciones. Vamos a empezar con el reto número 1. Aquí ustedes tienen que elaborar en un documento de Word los siguientes puntos. Primero, una vez que hayan revisado las lecciones de la materia, van a contestar qué entienden por derechos humanos. Aquí se entiende que es un concepto propio. Como ustedes lo hayan entendido, lo van a manifestar y con sus propias palabras, ¿sí? Aquí no se vale que copien el concepto de algún autor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces ya no es un concepto propio ni lo que ustedes entendieron, sino que están utilizando el concepto de otro autor para hacerlo pasar como propio y así ya no tiene sentido. Entonces, primero tienen que elaborar lo que ustedes entienden por derechos humanos con sus propias palabras. Luego, punto número 2, van a investigar la definición de derechos humanos, ahora sí, de 3 autores distintos. Aquí sí pueden transcribir como tal el concepto de 3 autores.
pero lo importante es que hagan la cita y la referencia de consulta. Para ello, acuérdense que ustedes como estudiantes, todas las actividades que realicen las deben sustentar en el manual APA. Este lo pueden descargar de plataforma. En cada actividad que entreguen, ahí aparece. De todas maneras, yo terminando esta sesión, les voy a compartir el manual APA para que lo puedan descargar. No es difícil utilizar el manual APA, solo tienen que leerlo para aplicarlo, ¿sí? A veces algunos estudiantes me dicen, maestra, me cuesta trabajo, no le entiendo, pero bueno, no lo han leído. Entonces, ¿cómo le van a entender si no lo leen o no lo estudian? Yo a veces hago sesión con los estudiantes que me piden el apoyo, que les cuesta trabajo. Y les digo, bueno, vamos a hacer una sesión siempre y cuando primero hayas leído el manual, porque acuérdense que este es un aprendizaje virtual. Entonces, aquí se promueve el aprendizaje autónomo. Para poder llevar a cabo este tipo de aprendizaje, primero deben leer el manual. Y una vez que lo hayan leído, yo los apoyo con las dudas que tengan respecto de citas y referencias, pero primero deben identificar los conceptos básicos del manual, por ejemplo, los tipos de plagio, para que no vayan a incurrir en alguno de estos tipos. Segundo, identificar bien qué son las citas y las referencias. No son lo mismo. La mayoría solo hacen referencias al final de su actividad y no hacen las citas. Las citas van en el contenido. Deben hacer los dos para cumplir con los lineamientos APA. No es complicado. De hecho, el manual APA les da infinidad de ejemplos, muchísimos ejemplos de cómo hacer cada cita y referencia de un libro electrónico, digital, de una revista, de publicaciones mensuales, de una página de internet, de todo tipo, ¿no? De videos de YouTube, ¿no? Se los van a utilizar. Bueno, ahí aparecen los ejemplos de cómo deben hacerlo. La idea es solo irse guiando de estos ejemplos, leerlo, ubicar muy bien cómo se realiza cada cita y cada referencia. Entonces, bueno, volviendo al reto número 1. Estas definiciones de los tres autores deben hacer la cita y la referencia de esos tres. De las definiciones que investigaron, deben enumerar las características en común que hayan encontrado en estas tres definiciones. Ese es el punto número 3. Bueno, pues esto es sencillo, solamente de la lectura que hayan hecho de estos tres conceptos que ustedes eligieron. Bueno, pues, ¿cuáles son las características eh, en común y mencionarlas? Número 4, investiga y enumera 10 derechos humanos, ¿sí? Van a investigarlos, los van a enumerar citando uno por uno y pueden explicar en qué consiste cada uno de estos, bueno, también con sus propias palabras. Porque si copian y pegan la Declaración Universal, pues ahí tampoco ya no tiene caso, no es un aprendizaje, no es lo que entendieron ustedes con sus propias palabras, simplemente están copiando el texto. Y de hecho no es válido copiar artículos ni de la Constitución ni de los tratados, porque para eso están esos instrumentos ahí normativos de consulta. Aquí la idea es que los retos sí todos los tienen que elaborar ustedes con sus propias palabras. Entonces, bueno, investigan, enumeran, explican estos 10 derechos humanos. Posteriormente van a reflexionar y van a dar respuesta a los siguientes planteamientos, que son tres. Si los derechos humanos son para todos, número uno, ¿por qué hay miles de niños que mueren por hambre cada día? Número dos, ¿por qué hay miles de personas detenidas o en prisión por expresar sus ideas? Y número tres, ¿por qué hay miles de personas que no saben leer? Bueno, estos son tres planteamientos, por lo tanto ameritan tres respuestas, no la misma respuesta para los tres, porque ya estamos hablando que es algo muy breve, muy ambiguo, una explicación general y no. Aquí lo que se trata es que ustedes reflexionen sobre cada uno de los tres planteamientos y dar contestación a cada uno de ellos, explicando de forma precisa, clara y suficiente cada respuesta. Hay quien ponen unas respuestas de una línea, ¿no? Que se ve que ni siquiera reflexionaron simplemente por qué.
Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué hay miles de niños que mueren de hambre cada día? Pues porque no tienen que comer, punto. O sea, no, ¿no? Creo que ahí el estudiante de derecho tiene que desarrollar la argumentación, ser crítico en sus opiniones, por qué, dar una explicación, sustentarlo incluso si ustedes desean con fuentes de consulta, no copiar y pegar, ¿no? Hagan uso de la paráfrasis, ¿no? Pueden explicarlo con sus propias palabras y eso sí, hagan la cita y referencia de la fuente de consulta utilizada, ¿sí? Entonces, bueno, son tres planteamientos distintos. Finalmente, ya en el documento de Word, no se olviden de hacer la portada que debe de llevar los datos básicos de identificación, el nombre de la universidad, del módulo, del reto, el nombre de ustedes, la matrícula, la fecha de elaboración. Toda esta actividad debe estar en tipo de letra Arial, tamaño 16, color azul de su elección y en negrita interlineado de 1.15. ¿Sí? Y al final, una vez que ya hayan desarrollado todos los puntos que mencionamos, van a hacer una conclusión en la que deben expresar su opinión acerca de la situación de los derechos humanos en el Estado mexicano. Hay veces que se les olvida hacer esa conclusión, no se les vaya a olvidar, es el cierre de la actividad y lo mismo, ¿no? Debe ser una opinión específicamente de la situación que prevalece en nuestro país de estos derechos, porque muchas veces también en esta conclusión hacen una opinión general de derechos humanos, en general, ¿eh? Pero nunca mencionan al Estado mexicano o por qué piensan de esa manera, cuál es la situación ahorita. No, no, no. Aquí deben hacer esa opinión respecto de la situación en particular que vivimos en nuestro país, respecto de los derechos humanos. Y finalmente, no se les olvide las citas y referencias en APA. Esa es la recomendación más importante para que puedan sustentar su actividad. Es importante mencionar que entre los tipos de plagio que se señalan en el manual APA, hay uno que se llama plagio por extensión, cuando copian demasiadas citas de otros documentos y resulta que este copiado rebasa el porcentaje del contenido propio, o sea, del contenido que ustedes elaboraron. Y si ustedes incurren en copiar muchas citas y que se exceden del contenido que ustedes realizaron, incurren en este tipo de plagio. Aun cuando hagan citas y referencias, el manual así lo establece. Para que pueda ser una actividad señalada como propia, debe ser la mayoría los argumentos de ustedes, ¿sí? Hago énfasis en esta parte porque pues luego muchos incurren en este tipo de plagio al copiar y pegar todo. Y luego cuando ya se señala el plagio y se lleva a cabo este procedimiento que establece la UVEC y que ya no les permite hacer un segundo envío, preguntan, ¿pero por qué? Si hay citas y referencias, sí, pero todo es copiado, no desarrollaron la actividad por ustedes mismos, ¿no? Con su forma de pensar, sus reflexiones, sus argumentaciones, todo es la compilación de otros autores. Entonces, hago énfasis en esto. Esto aplica para todas las actividades que van a entregar, ¿sí? Deben ser realizadas por ustedes mismos. Respecto a este reto número 1 que estamos terminando de explicar, que estoy terminando de explicar, ¿tienen alguna duda o pregunta? Yo sí, maestra, los artículos pueden ser de la Constitución o de donde sea, nada más que sean de derechos humanos. Sí, pero no precisamente artículos, ¿eh? Aquí no deben de citar artículos. Aquí lo que deben mencionar es los derechos humanos. Ustedes, Ah, si ok. hayan encontrado, los pueden haber encontrado en la Constitución, como tú mencionas. También los puedes encontrar en tratados internacionales de derechos humanos sí, o en cualquier otra fuente, ¿no? En cualquier otro cuerpo normativo. Y los citas, lo mencionas y explicas el derecho humano, pero no transcribir artículos, ¿no? No transcribirlos porque aquí lo que se trata es que ustedes identifiquen el derecho humano en sí en estas normas, ¿sí? Ah, bueno, sí está bien. Oigo otra pregunta. El interlineado nada más es para
para la portada o para todo el texto o para todo el trabajo? Ah, el texto para portada es nada más el tamaño 16, pero para el de más trabajo lo pueden hacer en 12, en Arial del 12, Sí. porque así Y, del 16 es solo para la portada. Ujú. y el interlineado, Igual, 1.5 es que esas indicaciones que aparecen ahí son solo para la portada y ya para el contenido de su actividad, pues lo pueden hacer interlineado sencillo o 1.15 también no hay problema. ok. Y si lo hago de uno punto más, ¿se puede? Sí, nada más que si lo hacen así queda muy separado. Ajá. Y entonces el contenido también, si es poco, aunque le pongan un separado muy grande y es poco texto, pues se va a advertir, ¿no? A mí lo que me interesa es la argumentación que hagan en cada planteamiento, que sea un contenido suficiente. Y creo que en la presentación, con que lo hagan un sencillo o de 1.5 máximo, queda bien para la actividad. Ok, gracias, nada más esa es mi duda. Sí, de nada, Lili. Buenas tardes, Liliana. ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, creo que no. Asesora, buenas tardes. Buenas Es tardes. que me andaba atorada un poquito con el micrófono. Ah, No, todo claro, todo muy claro. ok, muy bien. Entonces pasamos al reto número 2. En este reto número 2, ustedes van a investigar 5 casos que han sido emblemáticos en los cuales hayan violentado los derechos humanos, ¿sí? ¿En dónde van a ustedes a encontrar estos casos? Bueno, los pueden encontrar en las páginas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en la Comisión Nacional de Derechos Humanos o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Fíjense muy bien la instrucción. Son 5 casos que han sido emblemáticos. Y cuando decimos emblemáticos, es que hayan sido casos que por la situación en que se dieron o sucedieron o en que los resolvió cualquiera de estos tribunales, pues han sido conocidos por la sociedad en general, por el tipo de violación que se realizó, por la forma de solución que se dio a estos casos, ¿no? Entonces, muchas veces, a veces los alumnos investigan casos que no son conocidos. No han sido emblemáticos. Es más, solamente hay un criterio de la Corte por un caso que ha sucedido en particular. Entonces, ahí no estamos hablando de un caso emblemático, ¿no? O generalizan. Ah, el caso voy a poner un ejemplo, así muy generalizado, de las guerras que hay en el mundo, ¿no? Pero no mencionan una guerra en específico o una situación que se dio, en este caso de tipo internacional, por ejemplo, por el caso peculiar que se dio en esa guerra, ¿no? Entonces, aquí sí deben ser muy precisos en identificar esos 5 casos. Ahora, una vez que ya identificaron estos casos, ¿qué tienen que hacer con ellos? Bueno, primero, explicar brevemente de qué caso es, de qué caso se trata. No copiar y pegar completo lo que la página dice, porque ahí pueden incurrir en ese plagio por extensión que yo les estoy mencionando. Hay veces que en una sentencia de la Corte Interamericana nos explica el caso como en 3 cuartillas, por ejemplo, ¿no? Y copian completitas las cuartillas. No, no, ahí sí no. Deben leer el caso y explicarlo brevemente con sus propias palabras, ¿no? 5 o 6 líneas que lo expliquen es suficiente, ¿no? A veces hasta en menos, ¿no? 3, 4 líneas ya lo explicaron. Bueno, ¿en qué consistió el caso? Segundo, explicar por qué, ustedes argumentar con sus propias palabras por qué se violentaron los derechos humanos y cuáles fueron esos derechos humanos violentados. Y luego mencionar con artículos de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿cuáles fueron los derechos violentados? ¿En qué artículos se encuentran esos derechos? ¿Sí? Mucho ojo ahí. A veces se equivocan y en lugar de poner los artículos de la Constitución, mencionan los de los tratados internacionales, pero eso no es lo que nos está pidiendo este reto. Lo que nos pide son de la Constitución.
Obviamente deben ser casos que han sucedido en México. Los de la Corte Interamericana, obviamente que deben ser sentencias en donde se ha condenado al Estado mexicano o que pertenecen a hechos que sucedieron en nuestro país. Porque si mencionan hechos o sentencias de la Corte Interamericana que sucedieron en otro país de América, obviamente ahí no van a poder aplicar los artículos de nuestra Constitución, ¿sí? Entonces, fíjense los requisitos que se piden en esta primera parte del reto 2. Casos emblemáticos. ¿Qué derechos humanos se violentaron? Explicar por qué, argumentos de por qué se violentaron y qué artículos de la Constitución fueron los que se violentan, ¿no? Bueno, 5 casos. Reto 2, digo, perdón, el mismo reto 2, segunda parte. Investiga 3 casos en donde la Organización de las Naciones Unidas ha contribuido con la protección de los derechos humanos. Bueno, aquí igual, ¿eh? Mencionar 3 casos de forma concisa, investigarlos, ubicarlos y señalarlos brevemente. Ya que los investigaron, explicar con sus propias palabras, de forma breve, estos 3 casos y mencionar cómo es que la ONU contribuyó a su protección. Es muy sencillo, ¿sí? Y luego, como paso número 3, van a descubrir un caso que sea muy cercano a ustedes porque lo percibieron por medio de los sentidos, supieron de él porque fue alguien cercano, su familiar, su vecino, alguien de su colonia, de su comunidad, de su estado, en el que hayan advertido que se violentó un derecho humano. Explicar por qué, argumentar por qué se violentó y qué artículo de la Constitución política fue violentado. ¿Sí? Entonces, bueno, esas son las 3 partes de que se compone este reto número 2 y no se les olvide hacer citas y referencias en APA, las fuentes de consulta, las referencias, ¿sí? Mencionarlas. Acuérdense, referencias al final de la actividad y las citas en el contenido. También quiero mencionar, aquí he observado en algunas ocasiones, que a veces toman capturas de pantalla del caso de la página y lo pegan en su actividad. Y ya después hace su argumentación, pero acuérdense que también las capturas de pantalla tomadas de páginas oficiales, como es la ONU, la Corte Interamericana o la Suprema Corte, pues también tienen que hacer cita y referencia, porque es estar tomando el contenido de estas páginas sin reconocer su fuente de consulta. Entonces, yo no les aconsejo que hagan eso. Basta con que ustedes lo mencionen, lo describan con sus propias palabras y no estar tomando el contenido de las fuentes así de esa manera, copiando tal cual. Eso no se los aconsejo. Respecto a este reto 2, ¿alguna duda o pregunta? Bueno, todos los casos de la primera parte deben de ser nada más de una sola organización o pueden ser de las tres. Pueden ser de las 3 los que ustedes elijan, pueden escoger uno que se encuentre en la página de la Suprema Corte, otro de la CNDH, otro de la Corte Interamericana, o los 5 de la Corte Interamericana, o los 5 de la Suprema Corte, o los 5 de la CNDH, o combinados, ¿no? 2 de una, 2 de otra, es indistinto. Ujú. Ok, gracias. Sí, de nada, Lili. Una duda sí tengo. ¿Cómo sabemos qué casos son más relevantes? ¿En qué nos Porque basamos son muy, para establecer relevancia? sí, pues son muy conocidos en las páginas oficiales de estas cortes. Ustedes pueden ingresar y buscar alguno, incluso en simplemente haciendo una búsqueda, casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos conocidos por la CNDH y en automático en el Internet, que es una herramienta maravillosa, les va a botar los casos. Ustedes pueden elegir, eso es investigar. Ahí ustedes primero investigan, les va a botar mucha información, les va a botar muchas listas de casos y ya ustedes ingresar a los que sean de su interés, ¿no? Ir leyendo uno por uno, ¿no? Van conociendo, van aprendiendo de esos casos. Esa es la De idea hecho, de en retos anteriores ya vimos cómo buscar en el buscador de la CNDH, pero una... sí me quedó esa duda de cómo reconocer un caso relevante. Sí, es así, buscándolos, investigando en estas páginas. De hecho, si ustedes entran en la página de la
Corte Interamericana, por ejemplo. Incluso hasta en las notas les aparecen estos casos conocidos, vienen muchos artículos, ustedes pueden leer alguno y basarse en ellos, ¿no? O en las sentencias pueden buscar, por ejemplo, ahí hacer una búsqueda, casos en que el Estado mexicano ha sido condenado por la Corte Interamericana y va a votar las sentencias en donde el Estado mexicano ha sido sentenciado. Esos son los casos relevantes en nuestro país. De hecho, los abogados, cuando tenemos alguna situación similar de violación de derechos humanos, recurrimos a esas sentencias de la Corte para que se puedan aplicar esos criterios y evitar esa violación en esos casos, ¿no? Entonces, es sencillo ubicarlos, no es muy complicado. Se puede hacer esa búsqueda, Liliana. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Sí, ya me quedó más claro, gracias. Ok, bueno, pasamos al reto número 3, que como yo les había comentado, es un cuestionario en la plataforma. Aquí van a distinguir la importancia de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un documento que concentra y da a conocer los derechos humanos existentes. Ese es el objetivo de este reto. Entonces aquí es cuestión de leer los contenidos, las secciones que se proporcionan en plataforma. Incluso vienen ahí referencias de fuentes de consulta. Pueden revisar, investigar y en base a estos contenidos hacer el cuestionario. Entonces, ahí no hay mayor dificultad. Vamos con el reto número 4. En el reto número 4 tienen ustedes que investigar, leer estos instrumentos internacionales que son 6. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y por último la Convención sobre los Derechos del Niño. Fíjense, en todos estos se protegen derechos humanos diferentes y en particular cada una tiene sus objetivos específicos, ¿no? Bueno, ustedes tienen que revisar el contenido de esos 6 tratados internacionales, identificar cuál fue la fecha de entrada en vigor de cada uno de ellos para el Estado mexicano, irlas mencionando en las columnas, el propósito que tiene cada uno de estos instrumentos internacionales y van a ubicar en su contenido 5 derechos humanos que protege cada uno de estos, mencionar los 5 derechos en esa tercer columna y por último, las características particulares de ese instrumento internacional. Claro que después de haberlo leído, para quién va dirigido, en la parte final, a partir de cuándo inició su vigencia para los demás países que también firmaron ese tratado. Bueno, esas características particulares, las que ustedes decidan son más importantes, son las que van a colocar en la última columna. No les aconsejo elaborar otro cuadro, cambiar de orden el contenido, ¿no? Porque a veces al hacerlo se les olvida alguna columna o algún instrumento. Pueden descargar el formato ahí mismo en plataforma y rellenar. Lo que importa es el contenido que ustedes van a investigar, ¿sí? En eso consiste esta primera parte. Y luego viene la segunda parte que consiste en, bueno, ya que analizaron el contenido, van a contestar esos 3 planteamientos. La primera, ¿consideras que las declaraciones, convenciones o pactos internacionales hacen valer los derechos humanos inherentes a todas las personas? Bueno, ustedes van a decir sí o no y argumentar por qué. Aquí de la misma forma, ¿no? Estas respuestas deben ser claras, precisas y suficientes en contenido y en forma, porque hay veces que dicen, sí, porque es importante respetar los derechos humanos. Bueno, es que es una respuesta muy ambigua, ¿no? Ya sabemos que ese es el objetivo principal de todos los tratados, pero aquí es la importancia que ustedes, aquí se va a advertir, pues, en esta respuesta, que ustedes analizaron cada uno de estos instrumentos, ¿no? Incluso si uno en especial o en particular les pareció más importante por alguna razón, señálenlo ahí en los argumentos de esa respuesta.
Número 2, imagina que eres el embajador de México ante las Naciones Unidas. ¿Cuál sería el tema referente a los derechos humanos que abordarías durante un foro en la sede central de la ONU y por qué? Bueno, después de haber leído todos estos tratados, ustedes ya tienen en mente algo que más les llamó la atención o escojan uno de entre todos los temas analizados y mencionen cuál es el que consideran más importante. Argumenten con sus propias palabras el por qué. Y por último, ¿de qué manera el Estado mexicano puede contribuir de forma efectiva con la salvaguarda de los derechos humanos? Aquí ustedes, bueno, pueden ser muy creativos en señalar qué pueden proponer ustedes al Estado mexicano para que pueda proteger esos derechos humanos en nuestro país. Ahí como ya hicieron el reto número 1 de la situación que prevalece en México, bueno, creo que será más sencillo contestar este último planteamiento de forma clara, precisa y suficiente, ¿sí? No se olviden de hacer citas y referencias en APA. En este caso, mínimo debe haber 6 fuentes de consulta, que son las referencias que corresponden a los 6 instrumentos internacionales. Y si van a tomar algún contenido en específico, hagan la cita correspondiente en el contenido de su actividad, ¿sí? Respecto a este reto número 4, ¿tienen alguna duda o pregunta? No, Ninguna maestra, maestra, ninguna. todo claro. Ok, Lili decías, Liliana, ya entendí que no, Lili. Yo tampoco, maestra. Ok, muy bien. Bueno, quedan pocos minutos de esta sesión. Si es que se llegara a cortar en la explicación del último reto, ya puse un segundo enlace en avisos de plataforma. Salimos de este y entramos al segundo, por favor, si es que se llega a cortar la sesión. Bueno, eh, para terminar este reto número 4, que no hubo dudas, no se les olvide hacer la portada con los datos básicos de identificación. La segunda parte, que es la investigación en la tabla, que es la que van a colocar. Y número 3, el análisis, la respuesta a los 3 planteamientos. Y en la parte final, bueno, citas referencias en APA. Es en sí esta la estructura que debe llevar este reto número 4. Vamos al último reto, perdón, que es el reto número 5. Y aquí se trata de, primero, una investigación, esa es la primera parte. Van a investigar el Sistema Europeo de Derechos Humanos y también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nada más que como nosotros como Estado mexicano pertenecemos a este segundo sistema, pues la investigación de este sistema es un poquito más amplia que el del europeo, porque aquí también tienen que investigar la Corte Interamericana en específico de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana, que son los dos órganos principales que pertenecen a este sistema interamericano. Y una vez que hayan investigado esta información, van a responder los siguientes planteamientos. ¿Qué tipo de asuntos resuelve cada uno de estos organismos? ¿Cuál es su jurisdicción? ¿Cómo se integra? ¿Cuáles son sus principales objetivos? Y presentar un ejemplo sobre un caso resuelto por cada órgano internacional. ¿Sí? Pues como cada uno tiene funciones diferentes, bueno, ¿cuál caso resolvió cada uno? El ejemplo. Esto no significa que van a hacer la actividad en forma de cuestionario, ¿no? Pregunta y respuesta. No, porque lo que deben elaborar, esto solo es para la primera parte, investigar. Lo que deben hacer en sí es el ensayo. Acuérdense que todos los ensayos llevan una estructura. ¿Cuál es la estructura básica de un ensayo? Pues la introducción, el desarrollo y la conclusión en forma de prosa, ir redactando sus propios argumentos. Como para entonces ya tienen ustedes sus respuestas, bueno, ustedes en forma de argumentación en prosa deben ir haciendo su ensayo, de tal forma que la investigación realizada se encuentre en esos argumentos, pero no en forma de cuestionario, porque el reto no es hacer un cuestionario, sino un ensayo.
¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que investigaron, hacen una introducción que es relativa. Aquí viene ya la segunda parte del reto. Primero, la estructura es que primero va la portada con los datos básicos de investigación. Después viene la introducción. Esa introducción debe ser relativa a los derechos humanos en general y a estos organismos internacionales que están investigando. Luego viene el desarrollo, que es ya la parte argumentativa, y en esa parte argumentativa deben ir dando contestación a los planteamientos solicitados, ¿sí? Deben ser creativos en la forma en que ustedes desarrollan estos argumentos, pero deben dar respuesta a todos estos planteamientos y de todos estos organismos. Y finalmente viene la conclusión, en donde viene la opinión personal de ustedes, en donde señalan cuál fue el aprendizaje advertido de esta investigación, de estos organismos internacionales. Y finalmente, las citas y las referencias en formato APA de las fuentes consultadas. Aquí forzosamente ustedes van a tener que tomar información de las páginas oficiales de estas cortes, también de los casos que hayan resuelto, bueno, de dónde los tomaron, ¿no? En la referencia y la cita en el contenido. Como requisitos principales, este ensayo debe tener una extensión mínima de 4 cuartillas. Utilizar formato APA para citas y referencias. Hacerlo en letra Arial número 12, interlineado sencillo. Y cuidar en todo momento su ortografía porque es uno de los rubros que también aparece en la rúbrica de calificación. Entonces, bueno. Esos serían los requisitos para elaborar este ensayo. ¿Alguna duda o pregunta? Pues yo no le entendí mucho la primera parte nada más, ¿No le entendiste a la primera parte? no mucho. Bueno, voy a repetir. Si se corta la videollamada, nos vamos a la segunda sesión, por favor. Bueno, en esta primera parte, Lili, deben investigar en qué consiste el Sistema Europeo de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se conforma de estos organismos, la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos y la Comisión Interamericana. Van a investigar sobre estos organismos en general y van a responder en su investigación que ustedes hayan realizado qué tipo de asuntos resuelven, cuál es su jurisdicción, cómo se integra, cuáles son sus principales objetivos y presentar un ejemplo sobre un caso resuelto por cada uno de estos organismos, ¿sí? Esa es la parte que ustedes van a investigar. Ya que tengan toda esa información, entonces sí van a proceder a la segunda parte, que es elaborar su ensayo. No es necesario que en la actividad que van a entregar venga todo lo que ustedes